Bien, en esta presentación analizaremos algunos elementos o momentos claves de la planificación de la investigación. Si bien es un momento previo a la recolección y análisis de la información, proponemos que es uno de los momentos más determinantes de la calidad de medición del efecto deseado en la investigación. Veremos por qué de forma breve. Pues bien, este momento, la adecuada estructuración de la planificación de la investigación depende de la capacidad del investigador eh, de manera resumida para delimitar el problema de investigación y la pregunta de investigación, integrar los conceptos clave de la teoría en salud relacionada al problema de interés e integrar los conceptos clave de la estrategia de medición epidemiológica y bioestadística a la investigación en salud pública y biomedicina. Pues bien, analicemos estos elementos, estos tres grandes elementos que hemos revisado a través de algunos análisis de casos. Veamos, por ejemplo, el papel de la teoría en la delimitación y caracterización de un problema de análisis en el campo de salud, tomando como referencia, digamos, el caso USTF, Unidades de Salud Totalmente Funcional, desarrollados en mi país de origen, Nicaragua. Pues bien, este era un proyecto dedicado a la medición de la productividad en las organizaciones sanitarias, eh, principalmente desarrollados para atención primaria. Uno de los primeros grandes retos a los que nos enfrentamos durante el desarrollo de este proyecto, que abarcó 7 departamentos del país, fue qué vamos a entender por productividad y cómo lo vamos a medir. Y además, preguntarnos más interesante, ¿qué elementos determinan que una unidad produzca la cantidad de programas y servicios deseados y otras no lo hagan? Entonces, al tratar de teorizar acerca de qué es prioridad y sus determinantes, pues pudimos a lo largo de una gran cantidad de años, pues circular o transitar por diferentes marcos teóricos. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, iniciamos utilizando un marco teórico más bien estructural funcionalista que, si ustedes ven, tienen básicamente los mismos elementos de las propuestas de o de las herramientas de acreditación o certificación hospitalaria utilizadas acá en México. Decíamos al inicio, esto en 1999, inicio del 2000. Si queremos que una unidad de salud operativa genere resultados en salud deseados, pues lo fundamental es alinear todos los elementos de infraestructura, de recursos humanos y recursos logísticos hacia estos resultados. Por tanto, desarrollamos como 10 grandes aspectos de monitoreo y evaluación que definimos como claves para alinear todos los elementos de la organización a estos resultados. Es decir, por ejemplo, si a estas unidades de salud le pedíamos resultados como resultado atención de partos, lo que teníamos que definir era, si atención del parto era un producto deseado, pues adecuar la infraestructura para prestar este tipo de servicios, que el equipamiento cubriera las necesidades de atención del parto, que los suministros y el espacio, que los suministros y recursos financieros contemplados a entregar a esta unidad pues fueran los adecuados para entregar este servicio. Además, que la unidad tuviera control de su espacio población, es decir, que si la intención era atender partos y controlar a mujeres en los procesos de embarazo, parto y puerperio, pues que estuviera manejando censos nominales acerca de las mujeres en edad fértil de un ámbito geográfico específico y asignado a esta unidad, y pues estuviera haciendo constantemente actividades para monitorearla y detectar oportunamente los embarazos que ocurrieran. Claro, derivar los partos a la unidad asistencial. Gestión del recurso humano, es decir, si veíamos atención del parto, el recurso humano tenía que tener la capacidad de atender y gestionar situaciones complejas relacionadas a la atención de este evento. Control de la calidad, no nos interesaba solamente la atención del parto, sino también la calidad de la atención. Y este, pues teníamos que tener una cabeza eh, pensante que nos dijera que tuviera la capacidad de dirigir, además monitorear y evaluar la conducción del programa. ¿Lo ven?
todo relacionado al producto esperado. Entonces la lógica era definir una serie de productos eh, de resultados deseados para los diferentes tipos de unidades de salud, según la cartera de servicios eh, del Ministerio de Salud. Y en función de eso, pues trabajar estos criterios para orientar todas las dinámicas en dirección de resultados. Pues bien, este modelo teórico propone entonces que si queremos resultados en salud es necesario trabajar en estos 10 aspectos previos. Pues bien, después de trabajar varios años, vimos que no siempre los resultados eran los deseados. Habían unidades que lograban una muy buena puntuación en estos criterios USTF y no necesariamente mejoraban en gran medida los resultados. U otros tenían logros interesantes en cuanto a resultados sin ni siquiera tener, digamos, una gran mejoría en cuanto a los criterios estructurales de USTF. Entonces, ¿a qué se debían esto? En gran parte, digamos, a la rotación, al cambio personal, al elemento de las pasantías, a la resistencia, decíamos en algún momento, de los operarios, de cambiar de conductas y formas de trabajo, pero sobre todo el gran problema que teníamos era que estas lógicas de trabajo las teníamos desarrolladas en campo, en las unidades asistenciales, pero no necesariamente teníamos el respaldo de las cabezas pensantes, de los equipos de dirección, del equivalente sería en México de las unidades de dirección estatal y federal. Por tanto, una vez completada la primera fase del proyecto y nos hicimos la pregunta, oye, espera, si todavía no logramos todos los resultados deseados, ¿cómo tendríamos que seguir trabajando? ¿Más de lo mismo o es necesario trabajar de otras maneras? Entonces, atendiendo al hecho de que teníamos un grupo meta nuevo que atender, que eran los directivos estatales y federales de programa, pues ir revisando otros marcos teóricos, adoptamos el que tenemos enfrente en este momento para trabajar con los directivos de programas de nivel estatal y federal, que sería el equivalente en México, ¿no? Decíamos, estas personas no atienden a, digamos, a la población general en las unidades de salud. A ellos les toca liderar el sistema y administrar todos los niveles de atención. Es decir, lo que toca es desarrollar con estas personas las habilidades de liderazgo y de administración o de gestión de los programas y servicios. De tal manera que, si bien tuvieran las unidades equipadas y demás, estos que son los líderes, que son las cabezas pensantes, los directivos de programas y servicios, pues también tuvieran la capacidad de innovar y liderar la adecuación de procesos de trabajo para adecuar las estrategias de atención a las necesidades reales de grupos poblacionales. Es decir, no es solamente garantizar infraestructura, suministro y demás. Además, hay que adecuar los procesos de trabajo en relación, digamos, a las necesidades reales de la población, las dinámicas propias de las poblaciones, a las expectativas de la población y sobre todo a aspectos relacionados a la conducta, a la cultura, a los hábitos de la población en diferentes entornos de trabajo. Y esa es la misión de los líderes, decíamos nosotros, ¿no? Liderar, esto es conducir el sistema, enfocar, detectar las oportunidades, alinear a los trabajadores e inspirar al personal humano. Administrar, esto quiere decir que tenga las habilidades de hacer el ciclo de gestión de proyectos, es decir, planificar, organizar las intervenciones, implementar y monitorear y evaluar. Además de esto, mejorar los aspectos relacionados al clima laboral, responder a los contextos cambiantes, es decir, además tener la capacidad de negociación con otros actores y vinculación con otros actores, y decíamos, si esto lo pueden hacer y lo podemos lograr en nuestros líderes, esto va a tener un impacto también en los resultados. Pero ven, un segundo modelo teórico para población diferente con el cual estábamos trabajando con el primer modelo teórico, este modelo propone
otras dimensiones y variables específicas a intervenir que son, consideramos nosotros, las más adecuadas de trabajar, pero con este grupo meta. Entonces, dos formas diferentes de trabajar en el mismo producto, resultados. Y ambos obedecen a que estamos trabajando cada uno de estos modelos teóricos para grupos poblacionales diferentes con necesidades y competencias diferentes en la gestión de los programas y servicios. Y pues bien, si revisamos, pues veamos también que hay actualizaciones que hacen determinados investigadores y hacen muchas disertaciones en relación a esto de productividad. Y me encontré este tercer modelo, no tiene un nombre específico, pero me parece bastante interesante la propuesta que hace Jaskiewicz, Wanda y Tulenko Kate en relación al análisis de productividad y sus determinantes. Dice, bueno, todo lo demás, lo que habíamos hablado en los otros modelos está bien, ¿no? Pero dice, el tema es, proponen estas filósofas o estas investigadoras, digámoslo así, que productividad es un elemento bastante complejo y no vale trabajar en un nivel, sino que los determinantes necesitan que se trabajen en los tres niveles al mismo tiempo. O sea, trabajando solamente uno no se logran mejoras necesariamente, sino que las relaciones incluso entre variables, entre diferentes niveles son complejas y es necesario analizarlas y comprenderlas en cada contexto. De tal manera que ellos proponen como tres niveles necesarios de trabajar, pero no de forma independiente, sino de forma unísona, de tal manera que son necesarios de trabajar en conjunto para lograr mejoras en productividad. Dice, conocimientos y habilidades del personal de salud para desarrollar los productos deseados es necesario pero insuficiente. Además, estos tienen que estar motivados. Es decir, y hay que trabajar el tema de motivación del personal. Ahora, motivación además está también ligada al tema de entorno laboral. Ahora, entorno laboral ellos lo definen de una manera bastante compleja. Dice, depende en gran medida de esas condiciones que hacen que la persona sienta que el medio de trabajo es adecuado y, y se siente competente para desarrollarse dentro del mismo. Y esto depende, uno, de la carga laboral, es decir, del número de tareas, organización de las tareas, el área de cobertura, número de usuarios que atiende, la distribución geográfica que se le asigna y demás. Entonces, a mayor carga laboral, pues vean ustedes, se puede sentir, digamos, un peor ambiente laboral, incluso la persona puede estar desmotivada a trabajar si la carga laboral es excesiva. Además, excesiva carga laboral además va en detrimento de la calidad de la atención. La supervisión de soporte, responden ellos. Una cosa es la supervisión de castigo, lo cual tiene un impacto negativo en la motivación y además también tiene por efecto desarrollar resistencia por parte de los asistenciales y pérdida de respeto a sus supervisores. Entonces, una supervisión de castigo es contraproducente si quieres trabajar y mejorar productividad. Ellos proponen supervisión de soporte, es decir, supervisiones dirigidas a facilitar los recursos, suministros, la adopción de conocimientos y de capacidades en el supervisado y el supervisor jugando un papel activo en el desarrollo de estas habilidades y en la resolución de problemas relacionados tanto a conocimientos y habilidades como de suministros y de equipamiento, que habitualmente son aspectos claves que tienen que ver también con la productividad y que determinan la productividad de una persona. Además, dice ella, mira, si esta persona que está trabajando en una unidad de salud no le garantizo los suministros y equipamientos necesarios para generar atención, el problema es que también esta persona pierde el respeto ante la comunidad. La comunidad le pierde el respeto porque lo identifica como un recurso que no es capaz de atender las necesidades y resolver los problemas. Y esto a su vez genera también un problema de respeto del trabajador hacia las autoridades, ¿no?
¿Por qué? Porque no cree en la capacidad de los mismos para asegurarle las condiciones mínimas y necesarias del entorno laboral para generar los productos deseados. Entonces, vean, este modelo teórico es muy interesante también de trabajar. Ahora, vean una cosa muy interesante. Cada modelo teórico propone un sistema lógico de variables y sistemas de relaciones entre las mismas eh, que a su vez determinan, causan o funcionan como mecanismos de riesgos o protectores para un efecto deseado. Pero estas relaciones entre variables y cómo se comprenden estas variables, por tanto, cómo se miden y se intervienen, es específico de cada modelo teórico. Algunas variables se repiten en los diferentes modelos teóricos, pero es la forma en que las organizan en categorías de importancia y las relaciones que establecen entre la misma lo que es diferente entre cada modelo teórico. Por tanto, cada modelo teórico propone una forma, una definición para cada dimensión de análisis de interés de la realidad, formas de medirnos y aproximarnos a esas variables o a esas dimensiones o a esa realidad y por tanto también estrategias de intervenirlas. Eso es lo interesante de los modelos teóricos. Eh, Da mayor peso a determinados mecanismos de causación respecto a otros, ¿no?, que son imprescindibles de entender para generar estrategias de intervención. Lo que habíamos dicho, ¿no? Cada modelo teórico entiende la realidad de una manera y por tanto también la forma de intervenir en esta realidad. Lo anterior implica que cada marco teórico genera luz sobre determinados mecanismos a expensas de minimizar otros mecanismos de causación no contemplados en estos marcos teóricos. Recuerden que estas son aproximaciones, los marcos teóricos o modelos teóricos son aproximaciones a la comprensión de la realidad. No es uno más que otro. Algunos modelos teóricos son más ad hoc para trabajar en algunos contextos que otros. Por ejemplo, el grupo Meta. Un ejemplo muy específico, por ejemplo, ¿no? No es la misma forma ni la misma habilidades y conocimientos que se requieren para trabajar en un problema de diabetes en un paciente en una consulta, donde para resolverle el problema al usuario tienes que tener gran cantidad de conocimientos sobre la clínica, la fisiopatología de diabetes y por tanto también de farmacología para su control, y esto lo hacen muy bien los clínicos, que enfrentar a una epidemia de diabetes en una comunidad, donde el clínico se ve excedido y habitualmente quienes trabajan en este tipo de problemas son los salubristas públicos que cuentan con otras herramientas, otros conocimientos y otras habilidades para intervenir ya no en individuos sino en grupos poblacionales. Entonces vean que los marcos teóricos aquí, la teoría, las formas de abordar los problemas, tienen que buscarse como los más adecuados a los problemas y a los niveles y a la complejidad de los problemas que estamos atendiendo. Entonces, la otra cosa es la necesidad de utilizar modelos teóricos coherentes, tanto para intervenir como para analizar problemas. Es decir, eh, la mayor parte de los problemas de salud son complejos, no obedecen a causas simples. Por ejemplo, si tenemos la pregunta por qué las personas no realizan actividades físicas y cómo podemos hacer para promoverla, hombre, a lo que instamos es utilizar siempre que estamos analizando, digamos, cómo intervenir sobre problemas, modelos teóricos lógicos. El problema del ejercicio físico no se puede definir solamente como un problema de educación o de falta de información por parte de los usuarios. Nosotros mismos conocemos de los beneficios del ejercicio físico y no todos los sanitarios realizan actividad física moderada con la regularidad que se pide, digamos, en la teoría para generar beneficios a la salud. Entonces, es un ejemplo bastante interesante para ver que saber no implica hacer. Es necesario, si quieres trabajarlo y promover actividad física en una comunidad, no solamente la educación, que es necesaria pero insuficiente, sino generar otra serie de intervenciones que en su conjunto aumenten en gran medida la probabilidad de que cualquier individuo tenga mucha facilidad y mucha probabilidad de
desarrollar el hábito de intervenciones clínicas. Por ejemplo, desarrollar intervenciones clínicas para el ejercicio físico, estudio de acondicionamiento físico gratuitos subvencionados para las personas o incluidos dentro de los paquetes de atención, campañas de medio y comunicación que son a su vez eficientes si existen además la facilidad de acceso a las instalaciones. Si haces campañas de divulgación y no existen los accesos a las instalaciones, pues vean qué incoherente que es, ¿no? O también que estén las instalaciones, pero no se divulga que son accesibles a todo público. Entonces, ambas cosas se tienen que dar de la mano. Generar ambientes propicios para la actividad física, es decir, ambientes seguros, iluminados. Si vamos a proponer que la tercera edad los utilice, pues acondicionados para que estas personas tengan facilidades de acceso, e incentivos fiscales para las comunidades, para las asociaciones, para los privados que se impliquen en el desarrollo de este tipo de estrategias. Pues bueno, si desarrollamos este tipo de intervenciones complejas, lo que llamamos modelos lógicos, las probabilidades de que la población incremente las prácticas de actividad física pues son mucho mayores, interviniendo en varios elementos al mismo tiempo. Pues bien, hasta aquí ver la importancia de la teoría a la hora de delimitar el problema de investigación y qué es lo que vamos a analizar. Vean que cada marco teórico propone elementos, variables digamos, muy específicas de abordar, dan diferentes niveles de importancia a las relaciones entre variables y no necesariamente definen estas variables y las dimensiones de análisis de la misma manera. Por tanto, tampoco definen las formas de intervenir de la misma manera. Y es necesario entonces leer sobre el fenómeno, de cuántas formas se ha estudiado, de qué formas se interviene, para tratar de analizar cuál es la que nos conviene para utilizar en esta investigación. El otro aspecto es cómo integrar, bueno, el papel de la epidemiología y la bioestadística en la medición. Pues bien, si ya a partir del análisis de la delimitación del marco teórico y por tanto del fenómeno y sus determinantes, una vez que ya hemos desarrollado esta etapa previa, es necesario medirlo. Para eso nos interesa, digamos, los aportes que nos pueda generar la epidemiología y la estadística. Veamos algunos elementos claves de la integración de estas dos materias, de estos dos campos de estudio. Pues en gran medida la bioestadística y la epidemiología nos sirven para generar precisión en la medición de los efectos deseados. Veamos aquí algo fundamental con el proceso de inferencia. Recuerden que muchas veces cuando nos acercamos a una investigación a medir un efecto o una característica de la población, es habitual que utilicemos muestras o grupos de estudios. Veamos que no siempre interesa lo de muestras representativas. Cuando lo que queremos es hacer un análisis de un atributo de la población o el cálculo de un parámetro poblacional, por ejemplo, cuánta de mi población tiene sobrepeso y obesidad, y mi población está constituida por población rural y urbana, pues hombre, para hacer el cálculo de ese estimador, de ese parámetro poblacional, o de cómo está ese problema a nivel de la población, sí me interesa que mi muestra sea representativa. Vamos a ver luego qué significa esto de representación, qué es una muestra representativa. De tal manera que la medición que yo haga en mi muestra sobre la prevalencia o incidencia de obesidad y sobrepeso sea bastante similar a la que yo espere que ocurre realmente en la población general. Entonces, aquí se interesa que mi muestra en gran medida tenga los mismos atributos de conformación de la población para aquellas características que determinan, digamos, en gran medida el problema que estamos analizando. Por ejemplo, si yo sé que la
distribución de obesidad y sobrepeso no es igual en población urbana y rural, y mi población general está conformada por un 70% de población urbana y 30% de población rural, pues mi muestra debería de tener más o menos la misma conformación de porcentaje de población rural urbana, de tal manera que mi medición final en mi muestra sea muy similar a la que yo esperaría en población general. Ahora, si lo que estoy analizando son relaciones de tipo causa-efecto, como por ejemplo la relación entre el sedentarismo o la mala alimentación con obesidad, acudimos, cuando estamos analizando relaciones de causa-efecto, no a muestras representativas, sino a elaborar análisis de tipo causa-efecto entre grupos comparables de individuos. Es decir, vamos a utilizar estudios de tipo comparativo. Si son de seguimiento, habitualmente un grupo de expuestos al factor de riesgo versus otros no expuestos al factor de riesgo, y si son retrospectivos, comparar eh, los antecedentes de exposición en grupos que presentan el daño versus grupos que no presentan el problema de interés. ¿Lo ven? Entonces, relaciones de causa-efecto no interesa que la muestra sea representativa, sino que lo que utilizamos son grupos de comparación. Igual son elementos que trataremos de ir aclarando a lo largo de este curso. Pues bien, el objeto de la medición en epidemiología es lograr niveles óptimos en la medición y estimación de los parámetros deseados a través del control y estimación del error aleatorio, esto a través del diseño de muestra y tamaño muestral que propone la bioestadística, y a través del control y estimación del error sistemático, que es lo que normalmente hemos denominado sesgos en diferentes cursos que es probable que ustedes hayan estado expuestos. De forma breve, porque estos elementos los vamos a desarrollar a lo largo de las próximas semanas, veamos a qué nos referimos con esto del papel de los diseños, del sesgo y de la estadística en este enjambre de situaciones relacionadas a la medición de problemas de salud específicos o de fenómenos relacionados al campo de la salud. Imaginémonos que quisiéramos estimar el gasto promedio de atención en un servicio que atiende personas con trauma en un periodo de tiempo específico, por ejemplo de enero a diciembre del 2014, en el cual nosotros tenemos constancia de que se atendieron a 350 usuarios. De estos 350 usuarios, sabemos además que 30% de ellos fueron etiquetados como muy graves o graves y el resto como de gravedad moderada. ¿Qué importancia tiene esto? Pues, hombre, sabemos, si vamos a analizar gasto promedio, que las personas que más gastan o las que más recursos demandarán en en un área de atención de traumas, pues serán aquellos que presenten traumas graves o muy graves. Entonces, veamos cuál será el efecto del tamaño de muestra. Si nosotros lo que queremos como efecto es analizar o tener un cálculo del promedio del gasto por cada individuo en esta unidad de trauma, imaginémonos que el valor real está por acá, ¿no? Que acá tenemos el efecto, que es el gasto, y en exposición, pues el tipo de trauma. Pues veamos, ¿qué pasaría si la muestra que utilizamos es muy pequeña? Pues vean, el problema es que con muestras muy pequeñas es altamente probable que el cálculo del efecto, digamos, genere estimaciones muy extremas. ¿A qué nos referimos? Imagínense que de estas 10 personas, por aquellas cuestiones del azar, aún siendo esta muestra de tipo aleatoria, puede ser y es probable que de estos 10, por ejemplo, 8 de ellos sean personas graves o muy graves.
De tal manera que si ustedes ven, por cuestiones del azar, el 80% de la muestra pequeñita estaría conformada por personas muy graves. El problema es que el gasto promedio, en este caso, nos daría cifras extremadamente altas, muy por encima del valor del parámetro real, es decir, del gasto promedio real. Ahora, por el contrario, imagínense por aquellas cuestiones del azar. Yo saco 10 y los 9 primeros, o 9 de estos 10 me salen como personas que fueron catalogados como personas con traumas leves. ¿Cuál será el problema? Bueno, que la estimación del gasto promedio estará muy por debajo del valor real. ¿Por qué? Porque la conformación, en este caso la muestra, no se asemeja para nada a la población real en función de una característica o un atributo que también está o determina el gasto, que en este caso es la gravedad de la lesión. En este caso, esta variable, gravedad de la lesión, decimos que tiene un efecto confusor en la medición. Es decir, si no está controlada, nos puede generar estimaciones muy por arriba o muy por debajo del valor real. Imaginemos ahora que no lo hacemos con una muestra 10, sino con un tamaño de muestra 200. ¿Qué pasará? Si estas 200 muestras las hacemos y las eh, generamos de forma aleatoria, es decir, utilizando el azar, hombre, la probabilidad de que de estos 200 el 90% esté integrado solamente por personas con trauma muy grave o muy leve, pues serán mínimas. O sea, se va disminuyendo el error de encontrar, digamos, muestras con posiciones muy extremas, compuestas solamente por personas muy graves o muy leves. Entonces, vean que las oscilaciones en valores extremos se reducen. Por tanto, el incremento del tamaño de muestral tiene un efecto en mejorar la precisión de la estimación. ¿Cuándo la estimación es más adecuada o más certera? Pues bueno, la máxima precisión se consigue cuando la muestra es igual al tamaño de la población general. O sea, si yo utilizo los 350 usuarios registrados en ese periodo, vean que n, que será la muestra, coincide con la población general. Por tanto, el gasto promedio calculado coincidirá realmente con el valor real. Entonces, la estrategia 1 es que el aumentar el tamaño de muestra genera un efecto de mejorar la precisión de la estimación. Siempre, siempre. Entonces, el argumento estadístico es que es siempre preferible utilizar los mayores tamaños de muestras posibles. Ahora, no siempre se puede hacer esto porque, bueno, las carteras normalmente tienen un límite. Entonces, veamos una segunda estrategia que puede servirnos y esto nos lo aporta la epidemiología. Habíamos dicho, con un tamaño de muestra muy grande, la precisión aumenta, pero es mayor cuando n muestral es muy similar o igual al tamaño poblacional total. Pero bueno, vean que habrá una nueva estrategia en la cual propone que con tamaño de muestras no tan grandes podemos lograr bastante buena precisión en la estimación. ¿Cómo será esto? Bueno, podemos conseguir resultados satisfactorios con muestras no tan grandes si el diseño que utilizamos para la selección de nuestra muestra queda estructurada de la misma forma que n, que la población general, en función a criterios de gravedad de las lesiones. Es decir, controlamos en el diseño de muestra la variable confusora, que en este caso es gravedad de la lesión. Imagínense entonces que nuestra muestra tamaño 100, además está conformada por un 30% de pacientes graves y un 70% de pacientes con lesiones leves a moderadas, que es como está conformada realmente la población de los 350 usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando n también en esta muestra pequeña está distribuida
tomando en consideración las mismas estructuras que tiene la población general en relación a potenciales variables confusoras. Una variable confusora es una que tiene efecto y predice el efecto, además el efecto deseado. Entonces, si controlamos esa variable confusora en la estructuración de nuestra muestra, tendremos que nuestra muestra será, ahora sí, representativa de la población general para estas potenciales variables confusoras. El efecto es que con poco tamaño de muestra, si nuestro tamaño muestral además tiene la misma estructura eh, en cuanto a pacientes graves y no muy graves, vean, obtenemos mayor, incluso mejor precisión que con tamaños de muestras un poco más grandes. Entonces, al controlar una variable clave que predice el efecto, mejoramos el contenido total de la información de los datos con respecto al número total de sujetos de estudio. De esta manera vamos a mejorar la eficiencia de la medición de los estudios. Entonces, una segunda estrategia para el control y para mejorar la precisión del estudio es modificar los diseños del estudio para aumentar la eficiencia con que se obtiene la información. Una de estas estrategias es controlar las variables confusoras. De todas maneras, a lo largo de este módulo iremos hablando acerca de qué son variables confusoras y cómo las podemos ir controlando, ya sea en el diseño muestral o a través del análisis estadístico. Si no podemos controlarlas en el diseño, siempre podemos controlarlas en el análisis estadístico. ¿Cómo? Bueno, a través de procedimientos como ajuste de tasa o análisis multivariados. De tal manera que miren, otro efecto que tenemos es que tamaños de muestra muy grandes además nos generan intervalos de confianza o errores aleatorios muy pequeños, una dispersión menor de los resultados. Pero no necesariamente estos intervalos de confianza pequeños o esta menor variabilidad de las estimaciones debido a tamaños de muestra muy grandes nos dan muchas veces esta falsa sensación de seguridad en la estimación. Y vean que aunque utilicemos tamaños de muestras muy pequeños, a veces, bueno, no tan pequeños, moderadamente grandes, si el diseño del estudio además toma en cuenta las variables confusoras, aunque el error aleatorio es un poco mayor, la precisión siempre va a ser mejor que la conseguida solamente por tamaños de muestras muy grandes. Otros elementos que hay que tener en cuenta, vean ustedes, es por muy buena que sea la medición que nosotros desarrollemos, siempre podemos incurrir a errores relacionados, por ejemplo, a la selección de los usuarios, de las personas a investigar o de los grupos de comparación, ¿no? Sesgos de selección son, en este caso, errores que se tienen en el procedimiento de la selección de los sujetos y que genera una estimación del efecto diferente a la que se obtendría si se estudiara una población entera. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, un grupo de investigadores, McMichael en 1976 y Fox y Collier en el 76 igualmente, se dieron a la tarea de estimar la mortalidad general en un grupo poblacional, utilizando, sí, para ello una muestra de obreros en activo. Vean, utilizo una muestra de obreros en activo, que es lo que me queda fácil a mí para estimar la mortalidad que hay en la población general de la cual proceden estos obreros. El problema que tiene de utilizar y seleccionar a estas grupo poblacional como muestra es la subestimación del valor real de mortalidad. Dicen acá por el efecto de obrero sano. ¿A qué nos referimos? Si nosotros analizáramos la mortalidad general en la población, bueno, la mortalidad en la población general, vean que mortalidad como indicador está compuesta por el número de muertes entre el total de la población. Ahora, la población general incluye personas
perteneciente a la población económicamente activa y no perteneciente a la población económicamente activa. Ahora, ¿quiénes son los que trabajan? Habitualmente personas sanas. Si estás enfermo, hombre, lo más seguro es que te dan de baja. Por tanto, en la población general encontramos tanto casos de muertes reportados procedentes de personas que trabajan como de personas, por ejemplo, que están en los extremos de la vida, que no trabajan, personas altamente dependientes con enfermedades crónicas o enfermos de otras tipologías. Por tanto, es muy común que nos encontremos, digamos, numeradores, número de muertes, bastante más altos para una determinada cantidad de población. El problema de utilizar obreros sanos es que, bueno, obreros activos, es que, hombre, pensemos, ¿quiénes son los que trabajan primero como obreros y que están en activos? Habitualmente, digamos, en los obreros de la construcción no vamos a encontrar personas con cáncer, ¿no? Con cáncer en tratamiento, cáncer en estado terminal, ni los extremos de la vida, personas muy ancianas o personas muy jóvenes que además tienen una alta o mayor probabilidad de morir. Por tanto, el numerador del indicador, que son número de muertes registradas, será mucho menor en la población de obreros en activo. ¿Por qué? Porque en su mayoría son personas sanas, cuentan con buen estado de salud y por eso están activos en el trabajo, ¿no? Y por tanto, la tasa de mortalidad que podremos encontrar en ellos va a ser menor, aún siendo, digamos, utilizando la misma cantidad poblacional como denominador. ¿Ven? Entonces, el problema aquí es utilizar a no podemos decir de que la población de obreros sea representativa de la población general. ¿Por qué? Porque la probabilidad de presentar el daño, en este caso mortalidad, no es igual en la población de obreros inactivos que en el de la población general. Y eso, un ejemplo bastante fácil de identificar de cómo una mala selección de muestra, en este caso, altera el efecto calculado. Veamos otro ejemplo. No vamos a profundizar más en esto en este capítulo, sino lo profundizaremos más adelante, ya en el análisis de información con EpiInfo. Pues veamos, otro grupo de investigadores se dan a la tarea en los 60, 70 y 80 a analizar o a estimar la asociación entre el consumo de métodos anticonceptivos y la ocurrencia de tromboembolismo venoso, utilizando estudios de casos y controles de pacientes hospitalizadas. Es decir, van a los hospitales, identifican chicas o mujeres que han presentado tromboembolismo venoso, que serán los casos, y luego buscan controles, que son mujeres que presentan más o menos las mismas características de casos en relación a sexo, edad y otras variables potencialmente confusoras, pero cuya característica fundamental es que no presentan el diagnóstico de tromboembolismo venoso. Por tanto, tanto en unas como en otras, vean, aquí estoy haciendo una relación de causa-efecto, por tanto no busco población representativa, sino grupos comparables. Genero mi estimación del efecto a través de selección de grupos comparables. Casos y controles. Casos, mujeres que han presentado tromboembolismo venoso, AMAC, que serían esta primera columna, y los controles, que serían mujeres sin antecedentes de tromboembolismo venoso. Una vez que he constituido ambos grupos de comparación, aplico unas herramientas para analizar el antecedente de consumo de métodos anticonceptivos tanto en un grupo como en otro. ¿Cuál es el problema de de haber utilizado, digamos, mujeres hospitalizadas para analizar esta relación de causa-efecto? Pues bien, como es un estudio de casos y controles, pues las medidas de frecuencias que habitualmente generamos para medir la relación entre exposición y el daño en las consumidoras, por ejemplo, sería la odds de daño en las consumidoras. Es decir, A identifica cantidad de daño en las consumidoras y B número de casos que no tienen daño en las consumidoras. Entonces tenemos una razón
de daño por unidades de no daño en las consumidoras e igual la odds en no consumidoras, que sería una razón de daños, de eventos de daño en las no consumidoras por cada evento de no daño en las no consumidoras. Si nosotros dividimos ambas odds, nos da igual la razón de momios. Ahora vean ustedes el problema de haber seleccionado este tipo de usuarias. El problema es que se dan cuenta que las mujeres con antecedentes de consumo de métodos anticonceptivos tenían una mayor probabilidad de ser ingresadas con el diagnóstico sospechoso de tromboembolismo venoso en la unidad. Recuérdense, habían para esta época mucha información sobre la asociación de el uso de métodos anticonceptivos con problemas de coagulación. Por tanto, era muy habitual que si llegaba la mujer a la clínica donde estaba el especialista y le refería, por ejemplo, dolor en la pierna, si el clínico le consultaba por el antecedente de consumo de métodos anticonceptivos y la mujer refería que sí, automáticamente el clínico sospechaba de un posible tromboembolismo venoso. Por tanto, ingresaba a la usuaria para estudio. Mientras que era muy probable que si la mujer refería que no consumía métodos anticonceptivos, el clínico adoptara una conducta terapéutica y diagnóstica diferente y propiciara, digamos, eliminar otros tipos de diagnósticos en la mujer, pero no necesariamente la derivaba a estudios tan fácilmente como aquellas que sí referían el consumo de métodos anticonceptivos. Por tanto, en el hospital había una mayor ingreso y esto debido, digamos, a un sesgo de selección, se ingresaban con mayor facilidad a aquellas mujeres consumidoras de métodos anticonceptivos. Por tanto, vean ustedes, la probabilidad, primero, había una sobreestimación del consumo dentro de las hospitalizadas y por tanto también había una muy probable sobreestimación del daño en consumidoras y muy poca información acerca del daño en no consumidoras, porque éstas se ingresaban con menos frecuencia. De tal manera que el problema que tenemos es que este tipo de selección de, de grupos de comparación en este contexto lo que generaba eran eh, se incrementaba la probabilidad de encontrar casos en las consumidoras, es decir, era muy probable que A fuera muy grande, con lo cual aumentaría el tamaño del numerador de la razón de momio. Si ustedes ven, o sea, si el numerador es muy grande con respecto al denominador, pues el producto es bastante mayor, ¿sí? Entonces, el efecto que tiene o que tuvo utilizar estos grupos de investigación es generar valores de fuerza de asociación mucho mayores al valor real de fuerza de asociación. Entonces vean qué interesante pues que el análisis del dato en la investigación no necesariamente es numérico o no es eh, enteramente numérico el análisis, sino que el análisis se tiene que hacer del dato en función al marco teórico, a las relaciones entre las variables establecidas y en función también a la estrategia de medición adoptada y a elementos relacionados, digamos, a cómo controlo yo la confusión en mi estudio, ya sea a través del diseño o a través de estrategias estadísticas para controlar el efecto y la distorsión que tienen estas variables o o las estrategias de selección de usuarios o de medición adoptadas en la medición del efecto. Es complejo, pero son habilidades que quiero potenciar para su desarrollo a lo largo de este diplomado. Bueno, a lo largo de este curso.